y bienvenido o bienvenida al séptimo podcast de En Voz Alta. Soy Ernest Navarro Aguado, integrador social en AFPEM Horta Sud. Y si quieres saber un poquito más sobre nosotros, puedes visitar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre de la asociación y nuestras redes sociales @AFPEM Horta Sud en Instagram y en Facebook, o en nuestra página web www.afpemhortasud.org. Hace un año, las poblaciones del Horta Sud sufrieron una tragedia que ha marcado a muchas personas para el resto de su vida. La intensa lluvia provocó el desbordamiento de los barrancos como el Barranco del Pollo, los ríos como el río El Magro y la saturación de los sistemas de drenaje. El agua descendió con una fuerza devastadora descrita por supervivientes como un tsunami. La tragedia dejó un número oficial de 230 fallecidos, cifra actualizada oficialmente a octubre de 2025, lo que convierte en una de las catástrofes naturales más graves de la historia reciente de España. El agua arrasó con miles de coches, viviendas, edificios, campos de cultivo y causó graves destrozos a infraestructuras como carreteras y parte de la red ferroviaria, especialmente en municipios del área metropolitana sur de Valencia, la conocida como Zona Cero. Hoy está Alberto Roy y Walter López Lofiego con nosotros, bueno, conmigo, porque estoy yo solo, no me acompaña nadie más. Y nada, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Hola, bien. ¿Estáis nerviosos? Bueno, Un poquillo. Tranquilos, hombre, tranquilos. Nada, quería que os presentaseis un poquito vosotros, que me contéis quién sois. Bueno, yo soy Alberto Roy, como ha dicho Ernest. Vivo en Sedaví desde hace ya bastantes años. Bueno, empecé viviendo en Alfafar, en la misma calle, pero en la acera de enfrente. Y desde hace ya 35 años vivo en Sedaví. Vivo en una vivienda unifamiliar. Está en la avenida Albufera, yendo hacia Carrefour. Es una avenida bastante ancha, de 20 metros de anchura. Y por ahí vino un río de agua el día de la Dana. Yo vivo ahí con mi mujer. Antes vivían también mis hijos. Tengo 3, pero ya son mayores y se han independizado. 2 de ellos viven en Sedaví. También sufrieron la Dana ese día. Sí, lo que pasa es que uno vive en un tercero y otro en un cuarto, y afortunadamente no les pilló por la calle ni haciendo ningún desplazamiento. Entonces estaban en casa y vieron venir el agua. Llegaron avisos, mientras funcionaron los móviles y se asomaban al exterior y veían ya el agua cómo subía, cómo venían los coches. Creo que no llegamos a hablar con ellos exactamente porque enseguida se cortaron las comunicaciones, se fue la luz y ya, bueno, creo que el teléfono duró un poquito más, porque las líneas de teléfono me parece que tardaron un poco más en perderse. Y sí que sabíamos que estaban bien, pero no como acabó la noche. Entonces... Durísimo esa incomunicación, ¿no? O sea, no saber qué había pasado. Porque es que no te puedes comunicar con nadie. No tienes... Y además se fue la luz, con lo cual en el momento que se acabó la carga también era un problema. No la podías volver a recargar. Yo por lo menos no tenía ningún cargador ninguna batería para cargar. Luego ya mis nietos me trajeron cuando pudieron venir... Me trajeron para que tuviera... Sí. Alberto, a ti te une a AFPEM, que fuiste uno de los fundadores de la asociación, ¿no? Sí, uno de los socios fundadores. Vino Pepe París. Pepe París estuvo el otro día en la radio con nosotros. Vino Pepe hablando París, vino de la asociación. con 2 personas más y me dijeron que tenían unos estatutos preparados para crear una asociación en Horta Sud. No había ninguna. Y entonces me dijeron que hacía falta 5 firmas y firmamos mi hija Nieves y yo. Y tu hija Nieves, que a día de hoy trabaja en AFPEM. Que trabaja en AFPEM, exacto, sí. Que es un agente en apoyo mutuo o
paciente Sí, experto, paciente tiene experto, muchos nombres. como queramos llamar. Yo conocí la figura como paciente experto, claro, a partir del proyecto que se hizo a nivel europeo, en el que participó España con un centro en Barcelona, pero que últimamente ya solo quedaba en activo de manera importante Escocia, creo, pero sí que yo guardaba los recortes desde el año 2006 o por ahí, cuando se hizo el proyecto, que duró 5 años. Wow. Pero no sabíamos qué había pasado con eso. Llamamos a Barcelona para enterarnos, y había generado una asociación de personas con trastorno mental grave, pero que estaban recuperadas y hacían lo posible por apoyar a otros. Y entonces habían creado una asociación y daban charlas de motivación y tal. Pero se había quedado ahí. Entonces yo lo cogí con otros compañeros como posibilidad de empleo, de dar un paso más y insertar laboralmente a estos perfiles. Sí, es una cuestión que me preocupó desde hace años, porque cuando hablamos de inserción, el paso definitivo es cuando consigues inserción laboral, es cuando empiezas a tener a la persona integrada en la sociedad y de la forma y con una vida lo más parecida a lo que tienen los demás. Claro. Y como creía que era posible, por lo menos me había relacionado con gente que me había metido eso en la cabeza también, y creía que era posible, pues trabajamos la idea, lo propusimos al que estaba entonces al frente de salud mental, a Paco Pérez, psiquiatra de Malvarrosa. Le pareció interesante y le propusimos hacer un proyecto piloto de 3 meses, que era para lo único que teníamos fondos en ese momento en la asociación. Bueno, y a día de hoy Neus, como he dicho, trabaja con esa figura. Empezó, sí, de hecho estoy hablando de hace pues igual 6 años. Y es una crack, Neus es la mejor. Bueno, lleva ya tiempo de experiencia. Sí. Ha visto cosas que hay en YouTube, que es de gente que también hace lo mismo, para ver cómo se hace. Yo creo que ahora tenéis también previsto hacer un encuentro, ¿no? Sí, el día 21 de noviembre hacemos el primer encuentro entre iguales, encuentro de iguales, no recuerdo el nombre concreto, pero sí, es unas primeras jornadas donde juntamos yo lo veo muy interesante, porque es compartir experiencias de algo que es novedoso y que, bueno, aunque lleve ya unos años y aunque hace ya bastante años que se iniciara, pero no estamos al nivel de Escocia, por ejemplo, en incorporación de la figura. Sí. Entonces, sí que es bueno el compartir experiencias y el traspasarse entre ellos pues ideas, experiencias, no sé, que siempre hay. Cada persona tiene una idea nueva y la pone en práctica, y si ha salido bien, pues es bueno compartirla. Claro. El encuentro se llama Primera Trobada en Primera Persona. Agents de Support Mutuo. Agentes de soporte mutuo. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que será un encuentro muy guay. Espero que se celebre. Gracias, sí, Alberto, por venir. Y bueno, le paso la palabra. Espera, porque todo esto ha empezado con que vino Pepe París y 2 personas más y que le firmamos, ¿no? Sí. Luego no había local y entonces también pusimos mi casa como local social, porque había que poner alguno. Claro. Y entonces durante un tiempo AFPEM estuvo en mi casa. Básicamente tú eres AFPEM. O sea AFPEM es tu casa y ha sido tu casa. Sí que puedo decir que fui de los socios fundadores. Sí. Qué bueno. Lo tenemos en cuenta. Tendremos mucha presión a AFPEM. En serio. Y bueno, la otra persona que me acompaña, como ya he dicho, es Walter. Ajá. Hola, Walter. Hola, estás? Ernest. ¿Bien? Todo bien. Mi nombre es Walter López, soy psicólogo de formación y pertenecí al equipo de Psicología de Emergencias de Servicios Sociales de Alfafar, del Ayuntamiento de Alfafar, ahí en la zona 0. Y bueno, ese programa duró 7 meses después de aquel 29 fatídico, y actualmente soy psicólogo de AFPEN, Horta Sud, así que tengo el honor acá de estar a la derecha de Alberto.
y que estamos haciendo un proyecto también por la DANA que se llama Detecta Hortasud, donde nos ocupamos de detectar, evaluar y realizar seguimientos psicosociales de personas afectadas por la DANA. Bueno, mi formación en Buenos Aires siempre fue relacionada con trastorno mental grave. Trabajé en el ámbito hospitalario, en clínicas privadas, bueno, y después consulta privada también. Pero bueno, a lo que hace a este espacio, formé parte ahí del equipo de emergencias de psicología del ayuntamiento. Así que eso. Durísimo. La primera pregunta que quería hacer y que se vivió, ¿no? Era ¿cómo recuerdas, Alberto, esa fatídica noche? ¿Qué es lo último que recuerdas con normalidad? Bueno, con normalidad habíamos puesto la mesa para cenar, íbamos a poner la tele por entretenernos mientras cenábamos con las noticias, y nos llamó mi hermana para ver cómo estábamos, porque había visto que en Paiporta había muchos problemas. Y yo le dije, uy, pues aquí no llueve. Claro, pensando que era todo lluvia el problema. Pero claro, no era la lluvia. Aún no acababa de empezar a hablar con ella y oímos ruido de agua en casa, y me asomé y es que estaba entrando ya. Había roto la puerta del garaje y estaba entrando agua en la vivienda. Nosotros tenemos una vivienda que está elevada unos peldaños, el garaje está a nivel de calle, luego lo que es la vivienda está elevada 7 peldaños, y debajo de la vivienda hay un semisótano donde tenemos teníamos, ahora es un espacio vacío, pero teníamos unos talleres, mi hija de bisutería, yo de bricolaje, los niños tenían juegos, había una mesa de ping-pong. Y bueno, había bastante espacio, son unos 80 metros cuadrados, y el perímetro estaba lleno de estanterías, de eso que mis hijos aprovechaban para traer eso que no les caía en su casa, lo dejaban allí, y nosotros cuando retirábamos algo y no lo queríamos tirar porque no lo apreciábamos, lo dejábamos allí también en las estanterías, entonces estaba lleno. Yo de cuando trabajaba me había traído archivadores de planos, y de esos metálicos que tienen cajones planos grandes. Tenía pues 2 archivadores con 10 planos, con 10 cajones cada uno, o sea, 20 cajones metálicos grandes que tenían las acuarelas que pintaba mi mujer, las cosas que habíamos guardado allí que necesitaban espacio plano grande, estaban metidos en esos cajones. Y tenía también 2 archivadores de documentos, de esos también de 3 cajones grandes, que, bueno, pues a cada lado de los archivadores de planos tenía un archivador de documentos donde teníamos los documentos de médicos, las escrituras. Sí, tenías una barbaridad de información. Toda la información, todos los documentos de la casa. Menos los que estaban en el ordenador, que afortunadamente el ordenador no estaba ahí. Menos mal. Y los que estaban copiados o escaneados se salvaron escaneados, no la copia real. Yeah. Entonces la escritura de la vivienda, todo estaba ahí. Incluso 2 sociedades que yo todavía tengo sin liquidar, que nos queda, se pensaba liquidar el año que viene, pues también tiene las escrituras, también desaparecieron. Todo lo que había en el semisótano desapareció porque el agua con el barro llegó hasta el techo, y incluso lo atravesó un poquito y llegó arriba. Yo en ese momento pues estábamos, el último momento fue sentado en la mesa de la cocina, ¿cenando tranquilamente? ¿No? Antes de empezar a cenar. Yeah. No llegamos a empezar. ¿Cenaste esa noche al final? Pues ya ni me acuerdo. ¿Sí? Porque claro, empezó el lío. Sí. Vimos el agua. Primero que subía muy deprisa y no sabíamos cuándo iba a terminar. Claro, no sabíamos si iba a inundar. Sí que subimos cuando vimos que por el tubo de calefacción subía la del semisótano, sí que subimos los sillones que había allí para que no se dañaran mucho. Los subimos. Tranquilo, no te preocupes. Los subimos al... Sí. Está poniendo el móvil en silencio. Los subimos a un poquito más arriba.
y como tenemos 2 niveles en el salón comedor, nos subimos al nivel superior para que no se llenara de agua. Y luego estábamos observando lo deprisa que subía el agua y ver hasta dónde llegaba. Empezó a entrarnos también por las puertas. Detrás de la vivienda hay un jardín bastante extenso para estar en el pueblo, porque tiene unos 500 metros cuadrados. Y vimos que el agua había subido en el jardín hasta el nivel de la casa también y estaba entrando por esas puertas. ¡Qué barbaridad! Las tapamos con toallas porque ahí la verdad es que no había subido mucho más, había subido lo justo para asomarse. Pero estaba entrando en la vivienda por ahí cuando la que venía desde la calle no había llegado todavía. Eso nos sorprendió, pero tampoco veíamos mucho en el jardín porque se había ido la luz. Con la entrada del agua pues se dispararon los interruptores del contador. No se oía ruido, se oía mucho ruido, pero no veíamos nada de lo que pasaba en el jardín. Y ahí la noche continuó viendo lo que pasaba en la calle, por la avenida, como es bastante ancha, venían coches flotando, algunos con personas dentro, que cuando se paraban, si podían, salían. De hecho, delante de mi casa salieron, había de una furgoneta, chocó la furgoneta contra la terraza cubierta que tenían al lado, una pizzería, y primero salió uno de ellos, iban 3 personas, salió luego otro, y el último, el que iba de conductor, cuando chocó y se quedó parado un momento, la furgoneta aprovechó él también. Y salió y se subió a un árbol que había allí al lado. Auténtica película de terror. Y allí se quedó porque yo me fui asomando para ver cómo no estaba, estaría como unos 6 metros de la terraza de mi casa, pero lo veía y de hecho le vi hablar con la ventana más cercana que tenía del edificio de al lado del árbol, comentándoles que llamaran a su casa para decirles que bueno, no es que estuviera bien del todo, pero estaba a salvo, claro. A salvo encima del árbol. La verdad es que las historias que he llegado a escuchar, bueno, ahora Walter, si quieres, nos pones un poco en contexto, son impresionantes, o sea, son historias para no dormir. Es una barbaridad. Bueno, ya se hizo tarde, ya a las 2, a las 3 de la mañana al final nos acostamos y dormimos un rato, pero temprano, claro, nos levantamos para ver cómo estaba todo. Claro. Porque, bueno, nos acostamos cuando vimos que el agua empezaba a bajar. Y ya, digo, bueno, ya no sube más. ya podemos ya era hora que bajaran. Estar tranquilos. Es una barbaridad. Y yo escuchándolo a Alberto, que escuché un montón de historias como la que cuenta Alberto, pero hago el ejercicio de no acostumbrarme, ¿no? Porque al trabajar de lo que trabajo, como claro, empiezo a normalizar estas historias que escucho. Te insensibilizas un poco, ¿no? Claro, y me parece que el trabajo es ese, ¿no? Es como volver a escuchar la gravedad de lo que están relatando, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Esto que cuenta Alberto. Claro, es duro insensibilizarse delante de estas cosas porque al final no compartes el dolor o no te asombra nada. Y para muchas de estas personas fue perder prácticamente toda su vida. Claro, sí, pero algunos todo. ¿Eh? Algunos lo perdieron todo. Todo. Tal cual. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que ese día pasó la noche en Sedaví y él está al cáncer y salvó de ahogarse a gente o sea, sacó a muchas personas de ciertos coches. Ajá. Y a día de hoy todavía lo pasa mal cuando habla de la Dana y tal cual. Tenemos muchos conocidos que pasa así. Walter, ¿cómo se organizó tu equipo de trabajo en la intervención de la Dana? Yo llego a Alfafar unas semanas después del 29 y llego en el equipo de emergencias, ¿no? De servicios sociales, y allí se armó un equipo interdisciplinario de 18 integrantes éramos. ¿18? Sí, había 6 trabajadores sociales, 5 psicólogos que éramos nosotros, 4 educadores sociales y administrativos, y 3 administrativos. No sé, si en esa semana, si bien había pasado como este momento crítico, ¿no? Donde
nosotros escuchamos que en esas primeras semanas la gente estaba como muy activa, limpiando, o sea, Sí, sin parar, ¿no? Había algo del sin parar en ese momento, ¿no? Sí. Pero se escuchaba como la urgencia subjetiva, ¿no? La urgencia emocional, la urgencia en todos los sentidos también, ¿no? Urgencia material, ¿no? Y en esos momentos fue entrar a las casas, acompañar, ¿no? Esos primeros momentos era acompañar a la gente. Acompañamiento psicológico, porque realmente tampoco puedes darles herramientas a una persona que acaba de pasar por eso, porque capaz que ni lo haya asimilado del todo. Tal cual. Entonces es... En ese primer periodo como de agotamiento también, ¿no? De no parar de hacer cosas. Sí, ¿Tú qué dices, Alberto? A ver, que me miras ahí. al principio no, es que no sabes qué hacer, ¿no? Claro. Lo primero que hice, bueno, no sé si es una pregunta después para del posterior. Lo que al día siguiente es cuando te empiezas a hacer idea del desastre que hay, ¿no? Porque al principio solo ves, primero, que estaba todo oscuro, que venían coches, sí, a montón. Eso era sorprendente porque tenía la fuerza de un río, pero un río con bastante fuerza. Eran unos rápidos, era un tsunami. Unos rápidos, sí, llevaba coches, furgonetas con gente contenedores, dentro, ¿no? Es que, claro, chocando con las puertas de las viviendas, con los portales. Era tremendo. Y no te haces la idea de lo que ha pasado. Y al día siguiente intentamos llegar a las viviendas de mis hijos. No pudimos llegar porque había tal cantidad de coches en las calles y barro que era imposible llegar y el pueblo no es muy grande, Sedaví Alfafar es más grande, tiene más tamaño, pero Sedaví no es muy extenso y no pudimos llegar ni a la casa de uno ni a la casa del otro. Ya ves tú, ¿eh? No fue posible. En un pueblo que a lo mejor te recorres en 5 minutos. Sí. Pero no llegábamos a sitios donde estaba cortado porque estaba lleno de coches y no podías pasar. Tenías que escalar por encima de los coches, que no lo ibas a... La famosa foto de la cual hablábamos antes, la foto de Sedaví, la avenida esta de Sedaví, que estaba lleno de coches. Que estaba llena absolutamente. O sea, las imágenes, para la gente que no lo vivió, las imágenes reflejan muy bien lo que pasó, pero hasta que no estás in situ. Tal cual. Sí, porque a mí me pasó un poco eso. Yo vivo en el Casero. Bueno, creo que todavía estaba viviendo en Picassent. Pero cuando decidí venir aquí a Albal, porque es el que me pilla más cerca de la asociación, para ver si estaba todo en orden, cuando ya vi el pueblo de Albal, que es donde estábamos, era una zona de guerra. Sí. Caos, ¿no? De caos. Un caos, claro. Entonces tampoco había llegado la ayuda y... No, es que no podía entrar la ayuda, ¿no? Claro. Y de hecho la bloquearon porque las calles estaban imposibles de transitar y entonces para que pudieran pasar los servicios de urgencias bloquearon no permitían la entrada de gente externa. Sí, y también yo tenía un debate con mi pareja que era... claro, la gente se volcó a ayudar. Sí. Ajá. Pero una volcada que yo no he visto tanta ayuda humana en la vida. Y cuando fui a la asociación a ver cómo estaba, me fui por las rotondas que unen los pueblos, es una carretera, porque tengo una conocida, una amiga que vive en Massanassa y quería llegar hasta allí a su casa para ver cómo estaba. Pero claro, esa zona estaba repleta de coches y entonces pensé, a lo mejor esto realmente no está ayudando tanto como debería porque no dejan entrar a las emergencias. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno que yo esté ayudando aquí los primeros días? Debería esperarme, ¿no? Bueno, vino muy bien, ¿eh? Sí, claro, vino muy bien, por supuesto. Vino muy bien. Claro. Porque el primer día no llegó nadie. Claro. Creo. No recuerdo porque no me sitúo muy bien en los días porque fueron tantos más o menos parecidos que no recuerdo cuál fue, pero me parece que al segundo día ya entró gente con ayuda y venían preparados, venían con palas, con ganas de hacer cosas. Y yo recuerdo que
creo que fue el segundo día, ya pasó un grupito por delante de casa, nos vio y ¿necesitáis ayuda? Y bueno, pues si queréis, sí que hay cosas para hacer. Y Trabajo sí que, tengo. Yo de lo que escuché, el primer sentimiento fue ese, ¿no? De soledad, ¿no? De desolación, de sentirse abandonado. Porque es que todos estaban necesitados. Claro. O sea, todos los de allí podían pedirte, no sé, yo tenía una manguera de agua que funcionaba en la entrada, en el jardincito que hay a la entrada, y sí que me pidieron muchas veces, oye, para lavarse las botas, para el vecino, para utilizarlo, para limpiar cosas, y desde el principio estaba, como no se cortó el agua, afortunadamente, en Alfafar sí, creo que se fue un día o dos, no sé. Wow. Pero por lo menos en la zona donde vivo yo mantuvimos el servicio de agua. Y era una suerte. Claro, eso de que la gente, el sentimiento más fuerte que tenga sea el abandono, tiene que ser durísimo. Claro. Abandono y caos, ¿no? Como caos, desorganización, ¿no? Claro, y por ejemplo, dentro de todo ese caos, toda esa organización, ¿cómo actúa el equipo de servicios sociales? ¿En qué puntos se centra la actuación? Lo primero en que nos enfocamos, vamos a decir, fue en dar respuesta rápida y coordinada, ¿no? Como en ordenar un poco ese caos, ¿no? Como transmitir orden, transmitir regularidad, transmitir que íbamos a estar ahí, que íbamos calma, ¿no? Dar calma. Calma. Dar seguridad de que íbamos a estar ahí y que íbamos a continuar con ellos y que podían llamarnos y que ser puntuales, como traer un poco de orden a ese caos que tenían. Y transmitirle también que éramos un equipo de trabajo y que ellos eran parte de ese equipo, que eran las personas más importantes de ese equipo, pero que ellos estaban dentro de ese equipo, ¿no? Que no erais solo los 18 que formáis, sino que esto era un trabajo conjunto entre todos. Claro. Y fue eso, fue acompañar la reconstrucción, fue acompañar a hacer el duelo, ¿no? El duelo de seres queridos, el duelo de las cosas que perdieron, ¿no? Yo que soy extranjero, ya no tan extranjero, ¿no? Porque hace un tiempo estoy aquí. No, pero para mí el bajo valenciano, ¿no? Tiene como un sentido. Ahí pasa la vida del valenciano, ¿no? En ese bajo donde hace la paella, donde, como recién relataba Alberto, ¿no? En Argentina, por ahí, el bajo es un garage, ¿no? Donde dejamos el coche y nada más. Exacto, sí. Y acá, en Valencia, se vive ahí, ¿no? Yo digo, para entender también, mucha gente fue afectada en su casa totalmente, pero fueron muchos bajos afectados y ahí parece muchas veces se le arruinó el bajo, ¿no? Claro, aquí ahí es un lugar como muy sentimental para el sí, porque es un punto de encuentro. Claro. Cuando eres joven a lo mejor tienes un bajo con tus colegas y tal y tienes un punto de encuentro. También aquí en Valencia es muy típico tener una casa de pueblo y claro, cuando ves que has perdido la casa de pueblo de toda tu vida, o sea, o de toda tu familia, tal cual, te sientes desoladísimo. Y hubo mucha gente que era su vivienda en planta baja. Claro. Exacto. Y entonces se perdió todo, absolutamente todo. Y algunos la vida. Porque en Sedaví fallecieron seis personas. Y algunos de milagro no les pasó porque la persona que yo me enteré más cercana a esta vivía en el edificio de enfrente, que bajó por el coche y ya no pudo salir del garaje, ¿no? Pero en viviendas unifamiliares había gente mayor. Claro. Gente mayor que fue tan rápido todo que algunos los consiguieron sacar en el último momento, porque incluso el propio nivel del agua impedía abrir la puerta y poder acceder para ayudar. Y sabías que había alguien ahí, pero que era difícil acceder. Y en algunos casos fue, pues en el último momento, dar un golpe a la puerta para entrar y sacar a la persona. Tal cual. Y muchas personas, me acuerdo, me relataban que el agua los pilló con el secador en la mano, ¿no? O sea, creyendo que iban a poder sacar el poquito de agua que iba a entrar. Claro, ¿no? con el mocho. Con el mocho, claro, sí, claro. No me salía. Digo, para ver... Intentar secando el agua, que ya les entraba, claro, ¿no? A ver si podían hacer algo. Como lo digo decías, para dimensionar la
el impacto que tuvo, ¿no? Sí, como tú dices, Alberto, en plan poniendo toallas, a ver si con las toallas sí. puedes... Pero claro, después te llega tal cantidad de agua. Claro. Sí, claro, sí, yo tuve la suerte de que la parte de vivienda, propiamente dicha, está elevada. Si no, me había destrozado porque entró en el jardín, llegó hasta 1,70 de altura. 70 es una barbaridad. Claro. O sea, Por esa altura se derribó el muro del colegio porque era una pared que no aguantó la presión del agua. No lo vimos hasta el día siguiente porque estaba oscuro y no sabíamos qué había pasado ahí. Y como empezó a bajar, ahí también bajó, pero se quedó todo lleno de barro, claro. El sonido, ¿no? Que antes lo hablábamos, que la gente que a ti, Walter, te contaba cosas, Sí. tenía muy presente el sonido. Sí, antes lo hablamos. Walter, Alberto también lo has dicho, ¿no? Sí, sí. Como lo traumático, ¿no? El sonido de los coches, de las Yo personas también gritando, el sonido ¿no? del chorro de agua que había roto la medianera. Y bueno, no es que había roto, había desplazado toda la pared entera entre dos pilares, la lanzó 2 metros hacia afuera. Qué O barbaridad. sea que tú fíjate qué presión de agua tenía que haber dentro de ese garaje ya para romper la pared y lanzarla entera un par de metros. Y que si hubiera ido a asomarme allí al jardín porque no había entrado agua aún, me podía haber machacado Tal cual. al pasar. Sí. Y pues lo veías y parecía increíble al día siguiente. Dices, pero ¿cómo ha podido mover la pared con lo que pesa todo y Con lo que pesa el hormigón y lo que pesan... No, era de ladrillo, pero una pared con 2 pilares, los pilares de ladrillo también, trasladó los 2 pilares y el trozo entre 2 pilares lo lanzó 2 metros. Qué barbaridad. Hacia el interior. Fue impresionante eso. Y también fue impresionante la respuesta de los voluntarios, ¿no? Yo eso siempre... Sí, eso fue Eso una fue ayuda, impresionante. una ayuda increíble, porque primero te levantaron el ánimo, se vio que te ayudaban y que solo no podías. Y venía muchísima gente, pero es que... De toda España, ¿no? De toda España. Sí, de toda España. Fue impresionante. El primer día que ya creo que fue el segundo, no el primero después, o sea, no el día 30, sino ya el día 31, octubre tiene 31, ¿no? Sí, 31, sí. Halloween. Ya sería el 31 cuando empezaron a aparecer y que venían en cuadrillas y se puso esa cuadrilla, nos levantó la puerta del garaje hasta arriba para poder sacar el barro y las cosas que había dentro, todo lleno de barro, claro. Y entonces fueron sacando todo lo que estaba inservible. En el garaje llegó hasta 1,30 el agua, o sea, la mitad de altura. Lo que había en estanterías más altas pues se quedó más o menos bien. Y eso lo sacaron. Yo tenía 2 coches en ese garaje que claro, se quedaron inutilizados porque llegó el agua a cubrir el volante hasta el volante y lleno de barro. Qué desastre. Entonces, además hubo uno que, no sé por qué, se bajó las ventanillas él solo. Al entrarle el agua, la electrónica esa que mueve, Sí. se ve que hizo algún cortocircuito y bajó los cristales. Dijo, bueno, ya que estamos, pues ahora Vamos a dar facilidades al agua. vamos con todo. Así que entró todo el barro dentro hasta ahí. Y uno de los coches se había empotrado con la puerta que tiene salida al jardín y ahí estuvo moviéndose y golpeando al otro. Así que los dos quedaron... El más grande se ve que tenía más capacidad de absorción al moverse hacia arriba y hacia abajo. Había una bicicleta de mi hijo que estaba debajo, hecha polvo, machacada, había roto el cárter, tenía todo el aceite del motor por allí, mezclado con el agua, en fin, un desastre. Y estos chicos sacaron el coche pequeño, lo empujaron y lo sacaron a la calle y así pudieron limpiar un poco más y el otro no se pudo. Entre todos empujando no podíamos con él. Empezaría una encima con Sí, y además estaba la bicicleta que aún le entorpecía más, la bicicleta debajo. Qué barbaridad. Pero bueno, sí que lo dejaron ya bastante despejado el garaje. A mí... Uy, que lo doy al pop-up.
antes hemos dicho lo del sonido, ¿no? Que se tiene muy en cuenta. Pero ¿el olor? El olor después, también, ¿no? después sí, al poco ya, porque lo que llegaba era sucio, era con barro, un barro que no sabías de dónde venía, muy fino, muy finito, que se quedó pegado ahí. Bueno, yo todavía tengo en muchos sitios y no sé si lo podré quitar. Y con los pasos de los días, como no podías sacar todo, había olor, sí. Muchos, ahora el silencio también, ¿no? De los días después, muchos Claro, sin luz, sin... ¡Wow! Es que era zona de guerra. Claro. Sí. Recuerdo las primeras atenciones domiciliarias que hice yo desde AFPEM, que volvimos a trabajar, estuvimos 1 o 2 días sin poder venir porque no sabíamos cómo estaban las carreteras. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar, nosotros también teníamos un caos tremendo porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar. Dijimos, nos centramos con nuestros socios. Vamos a ver cómo están nuestros socios, si tienen medicación, si lo tienen todo, si necesitan cualquier cosa, comida, agua, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hacer atenciones, coger el carrito e irme andando con las botas de agua, vestido con ropa de guerra, básicamente, Sí. y empezar a ver cosas y decir, yo no sé cómo sobreviviría a esto. Ajá. Sí, es súper bestia. Yo me acuerdo los primeros relatos de la gente que al llegar nosotros a su casa, como quería transmitir la casa que había sido, ¿no? Como que yo sentía eso, que nos querían transmitir, mirá, acá teníamos esto, acá teníamos la televisión, ¿no? Como querían reproducir la casa que había sido y ya no era, ¿no? Claro. Y eso fue difícil también para nosotros, porque era acompañar eso, escucharlos en ese sufrimiento y al mismo tiempo como transmitir algo de la diferencia entre lo material. En ese momento es muy difícil, ¿no? Pero Claro, ¿cómo le llegas ahí a las personas? claro, algo de eso, algo de transmitir la diferencia entre lo material y lo... Yo lo digo así, ¿no? Como las cosas materiales de la casa y el hogar, ¿no? Era como tratar de sostener que ahí había un hogar, que seguía habiendo un hogar más allá de lo que no había, ¿no? Y que eso se podía reconstruir a futuro, ¿no? Que iba a llevar tiempo, que nosotros íbamos a acompañar ese proceso, un proceso muy difícil, pero que eso lo iba a poder, se iba a poder reconstruir, ¿no? Uh-huh. Ese fue como también lo que nos sostuvo a nosotros, ¿no? Para estar ahí acompañando, porque era algo muy desolador para nosotros también, sostener la incertidumbre de no saber lo que... De no poder asegurarle a esta persona Claro. que se va a solucionar. Claro. O sea que, sabes que sí, como dices tú, es un proyecto a futuro, pero claro, también la salud mental de esas personas se vio súper afectada, pero claro, la salud mental de esos trabajadores que están ahí todos los días pico pala, Ajá. también tuvo que ser durísimo. Durísimo, sí. ¿Y cuál es el mayor desafío que afrontasteis? ¿El llegar a las personas? ¿El coordinaros bien? Porque Yo supongo creo que Sí. fue como esto lo que te decía recién, ¿no? Como tratar de aportar tranquilidad en ¿no? ese caos, ¿no? Eso creo que fue el desafío más difícil. Y sí. Y a día de hoy sigues trabajando en el mismo sitio, ¿no? Sí, claro. Con los mismos compañeros, ya no son los 18, sois los 18. No, del equipo ese de emergencias solo quedé yo y otra compañera. Y después estoy en atención primaria básica de servicios sociales. Y bueno, hemos hablado un poco de los voluntarios y los vecinos, ¿no? Esa comunidad que se crea. ¿Cómo fue la acción de los vecinos también? ¿Había gente que ayudaba? ¿Había gente que buscaba solo hacerse cosas, o sea, beneficiarse? Porque también hubo eso, ¿no? Gente que... Sí, vimos salir gente con carritos llenos de consumo. El acopio y la gente desvalijando cosas. En concreto uno que con un montón de garrafas de aceite dentro de un carrito. No sé para qué quería tanto aceite. Pero bueno. Qué barbaridad. Siempre aparece lo peor y lo mejor, ¿no? En estas situaciones. Pero hubo mucho más de lo mejor. Claro. Y
Y ya te digo, sobre todo fue los voluntarios, porque los vecinos estaban todos ocupados en lo suyo. Si les pedías algo, sí, a mí yo con el vecino de la pechería no había tenido contacto, ahora pues tenemos una amistad ya de compartir problemas y pedirnos cosas, ¿no? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? A ver, es que al fin y al cabo fue una desgracia y las desgracias unen a las personas, ¿no? Y te hace hacer pueblo. Y hacer pueblo es muy bonito. Creo que es una cosa que se pierde un poco a veces y nos individualizamos mucho. Lo de los voluntarios fue algo extraordinario porque vino gente de todos los sitios. Yo, en uno de los días, llegamos a tener en mi casa, porque el agua del semisótano, el barro, no lo podíamos sacar con bombas porque estaba lleno de piececitas de bisutería, lleno de juguetes de los niños, y habíamos roto ya 3 bombas intentando sacarlo con bombearlo. Y el agua, no solo el barro, el agua y barro, hasta determinada altura hubo un momento en que ya las bombas no nos dejaban sacar nada. Y hubo un día que se juntaron en mi casa pues algunos de mis nietos, el ex de mi hija de Nieves, que vino con otro compañero también de Ghana, que vinieron los dos y tenían bastante fuerza. Vino, no sé, mis nietos, había 3 o 4 allí metidos, mis hijos también. Vino una cuadrilla de una amiga de la que está en la universidad, y se trajo 3 o 4 también. Total, que había en mi casa 13 o 14 personas sacando. Dijeron que el barro no se podía sacar con las bombas, que había que sacarlo a mano. Y entonces con capazos y poniéndose uno en el exterior y por la ventanita sacándolo los capazos. Había gente fuera y gente dentro, y consiguieron sacar todo el barro. ¿Y a capazos? A capazos, en un día. Qué barbaridad, ¿eh? Allí todo, una cuadrilla, te digo. Luego, a la hora de comer, mi mujer les hizo arroz. No me acuerdo qué tipo de arroz les hizo, pero traían sus bocadillos, se comieron los bocadillos y el arroz. Hombre, con el desgaste que... Había gente de Rubí, 3 o 4 chavales de Rubí. ¿De Rubí? De Gerona. De Gerona, vaya, sí, cierto. Que se habían venido a posta. Para echar una mano, y se cogieron allí. Uno incluso trajo creo que trajo una bomba a ver si funcionaba y todo. O sea que... Yo conozco muchas historias de actualmente que se armaron amistades, ¿no? De voluntarios que estuvieron en su momento de otras partes de España y actualmente siguen en relación. Tienen contacto. Tienen contacto y amistad y siguen viniendo. Me parece súper bonito. Sí. Es súper bonito. Súper bonito. Yo os digo, a mí me parecen que son historias para no dormir, cualquier historia que cuentes, y a mí me gusta mucho quedarme con lo positivo de todo esto, que fue la ayuda de los voluntarios y que la gente reaccionó. Sí. Porque, por desgracia, creo que también es una cosa que puede volver a pasar, y si vuelve a pasar sabremos cómo reaccionar. Y creo que también hay que, como ahora, por ejemplo, también se está dando que bueno, nosotros en AFPEM vamos a hacer un curso o unos talleres de gestión a las lluvias, ¿no? Sí, de gestión emocional. De gestión emocional, porque sí que ahora es verdad que ahora de repente salta la alarma, salta cualquier cosa y enseguida es... La población está, se pone aterrada. Ajá. Sí. ¿Eso lo notas ahora en las historias que te cuentan? O... Sí, me llamó mucho la atención una usuaria que llegó el otro día, nueva, que me dijo, después de relatar todo, me dijo, es la primera vez que lo cuento, me dijo, ¿no? Y a mí me quedó esto, ¿no? Porque, digo, un año después, o más, no lo había contado, ¿no? Y como ella me parece que debe haber muchas personas, ¿no? Eso, que le falta, me parece, elaborar, ¿no? Esto que pasó. Muchas sí lo hicieron, muchas lo hacen de diferentes maneras,
pero debe haber muchas que aún hoy no lo hicieron, ¿no? Entonces me parece importante este podcast y lo que hacemos nosotros por la salud mental para esto, para transmitir que siempre hay tiempo para esto, para hablar, para contar, para ubicar algo de lo que pasó ahí y cómo se siente hoy, ¿no? Porque tiene la misma angustia hoy que tuvo hace un año, ¿no? Claro, es que si no lo cuentas y te lo quedas para ti, al final tiene que salir por algún lado. Claro. Me parece durísimo. Sí. Pues no sé si queréis añadir algo más. No, yo creo que hemos contado ya. Sí. Yo creo que más que hemos dado una idea de cómo fue y lo que pasó. Para algunas personas mucho más terrible que para otras, ¿no? Sí. Y ha habido zonas, Paiporta Picaña fue muy, muy duro y terrible, y los daños se pueden ver todavía. Sí, exacto. Tal cual. De hecho, nosotros podíamos solo ir a trabajar 3, que éramos Raquel, David y yo, porque Nieves Neus no podía, no tenía coche, había perdido el coche. Bien. María, la otra compi, también había perdido el coche y estaban encerrados en Paiporta y no podían salir. Y hacían lo que podían desde casa y si tenían internet no tenían luz. Porque claro, la primera semana era un poco... Sí, pasamos una semana y luego cuando vino los móviles tardaron mucho en funcionar. Sí. Bien. Porque los teníamos como intermitentes. Tenías un ratito y luego ya dejabas de tener. Sí, cobertura. Es verdad. Sí, a mí me gustaría agregar, desde mi profesión y desde el trabajo que hicimos en la Dana, la importancia del trabajo en grupo, ¿no? Yo me llevo como esa experiencia, cómo me nutrí trabajando con otras profesiones y el equipo, que era salíamos de a dos, ¿no? De grupos de a dos a la calle a hablar eso con te quería gente. preguntar también, ¿cómo era la forma de trabajar que teníais? ¿Ibais juntos? Sí, llegaba por todos los medios, llegaba, ¿no? Claro, llegaba de diferentes lugares, gente a la que había que visitar. Hasta salíamos por la calle y nos paraban por la calle, ¿no? O le preguntaba, hablando con uno, me decía, no, mi vecino le pasó esto, también vayan a ver, ¿no? Llegaba como de todos lados. Era medio caótico ese momento. ¿Ibais uniformados? ¿Llevabais alguna pegatina? Sí, llevábamos Chalequitos. Ajá. Y fue medio caótico todo ese primer momento, ¿no? Todos nos llevaban de todos lados, nos dejaban papelitos con teléfono, ¿no? Ya. Llama también a mi vecina, llama a mi madre que está que no tiene ascensor, ¿no? Fue también un poco organizar eso, y por eso digo la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Porque depende de la necesidad que tenía la persona. Bueno, le voy a pasar tu teléfono a esto, le aclaramos esto, trabajamos en equipo, somos un equipo, quédate tranquilo, ¿no? Tratábamos de dar tranquilidad en ese sentido y a los 2 minutos mi compañera la llamaba, ¿no? Y yo soy trabajadora social y mi compañero que es psicólogo me dijo que, ¿no? O al revés. Claro. Una compañera mía, trabajadora social, te la deriva a ti. Escuchaba algo a mí y, ¿no? Quédate tranquila que te va a llamar un psicólogo. Así que ese fue el trabajo, ¿no? Como planificar desde el equipo. Y también se dio que éramos un equipo, gente muy cercana, ¿no? Logramos como eso. Y yo creo que lo bien que lo hicimos fue gracias a eso, ¿no? Más allá de lo teórico o de cómo cada profesional piensa. Piensa en lo suyo, lo piensa en hacer... lo teórico, ¿no? Me parece que si funcionamos fue en eso, ¿no? Y fíjate, porque un grupo de 18 personas en un equipo es un equipo grande, ¿eh? Claro. O sea, necesitas muchísima coordinación. Claro. Y también con el estrés, sabiendo todo lo que ha pasado, seguramente habiendo personas en el equipo que seguramente serían del pueblo. Tal cual, sí. Y también eran afectados. Y eran afectados también, y tienes que seguir, tienes que estar ahí a primera línea y durísimo. Ajá. A día de hoy, Walter, sigues haciendo atenciones. Seguimos haciendo atenciones y también grupales, estamos haciendo talleres. Pero bueno, sí. Como te contaba el caso de la semana pasada, ¿no? Que sigue siendo duro, vamos a decir, ¿no? Me parece transmitir algo de eso también, que una cosa es el hecho traumático del DC-29 y las consecuencias en salud mental, digo, son a largo plazo, ¿no? Yeah. Siguen estando y seguirán estando, ¿no? Me parece que
sobredimensionar, que poner, dimensionar lo que pasó en ese sentido, ¿no? Que la salud mental no es algo material, ¿no? No es claro. como un coche, cambio de coche y ya está, ¿no? Exacto. Que, como has dicho tú, que a lo mejor no sale hoy y sale dentro de un año. Tal cual. Uh-huh. Porque ha tenido que ser así. Uh-huh. Sí, y lo que pasó me parece tocó en todos lados, ¿no? En el trabajo, en las relaciones familiares, en lo personal, digo, en todas las capas tocó por de la persona. De la persona, claro. En su casa, ¿no? Aquí donde estamos, que estamos en las oficinas del Campo a la Tabla, el agua también llegó prácticamente a los 2 metros. Ajá. O sea, esto lo devastó todo. Uh-huh. Y yo sigo flipando que a Azpem ese día no le pasara nada. Uh-huh. Porque no entró nada, pero nada de barro. Y te llevas una calle hacia adentro del pueblo y ya es la zona de guerra. Ajá. Y te llevas hacia el campo que hay detrás, que nosotros estamos en la zona de Tabacalera, al campo que tenemos detrás. O sea, un completo caos. Uh-huh. 1 o 2 metros de barro también. El campito que tenemos ecológico también se fue a tomar viento. Uh-huh. No sé, creo que ese día por Azpem pasó un ángel y no salgo, la verdad. Uh-huh. Me lo juro. Fue un día, iba a decir un día, pero no es un día, fue unos meses, casi prácticamente un año. Ha sido un año muy duro. Sí, lamentablemente todavía perdura para algunos, ¿sabes? Sí. Tal cual. Sobre todo las personas mayores que viven en edificios que todavía no tienen ascensor. Sí. Y para mí es un caso flagrante. Yo no sé, algo se tenía que haber hecho con el tema ascensores. Sí, la verdad es que porque sí. afecta a mucha gente y hay personas mayores que no pueden salir a la calle. Personas mayores, personas con poca movilidad, con discapacidad, o claro. con lo que sea, que no pueden, que necesitan el ascensor, que es algo vital. Y sabemos que hay muchos ascensores todavía sin funcionar. Claro. Y Sí, o el entramado social también, ¿no? Sí, Esto eso- de los clubes. ahí va. ¿no? Porque al fin y al cabo pasas por un momento traumático como es este, después tienes que crear sí o sí. Nuevos tejidos, Nuevos ¿no? tejidos. Tejer lo que se destejió, ¿no? Sí, O- exacto. O hobbies, Tal cual. asociaciones. Sí, personales y sociales también, Sí. ¿no? Los vínculos. Claro. ¿Crees que eso así va a ser más difícil ahora? ¿O después también un poco como también se ha fomentado el pueblo un poco y la ayuda de los voluntarios? Que al fin y al cabo que también creas cierta relación social haciendo esto. Pero sobre todo me fijo en el pueblo. ¿Crees que al hacer un poco más de pueblo esto va a ser más fácil? ¿Crees que la gente se va a abrir un poco más? O Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, es difícil porque Claro. vivimos en una sociedad que no sé, no es igual que antes, que en los pueblos había más cercanía, en Claro. donde uno se ahora... dejabas la puerta abierta de tu casa y... Todo tiende hoy al individualismo, al ¿no? individualismo. Ya desde la escuela, la forma de enseñar y todo es... Claro. Es súper individualista, Sí, competitiva. nos enseña el trabajo en equipo, que luego en cualquier empresa es necesario. saberlo Fundamental. hacer. Es curioso, Y parece que Claro. no sea importante. Tal Que cual. sí, tal cual. Eso es una cosa que he pensado varias veces, que no puedes fomentar el individualismo y la competitividad entre otros y después en el mundo laboral, como has dicho tú, Sí, pretender que sepan trabajar. que sepan trabajar en equipo. Tal cual. No tiene sentido ninguno. Yo por eso antes resaltaba esto, ¿no? Del equipo. Porque a veces se asocia mucho lo psicológico a lo individual, ¿no? Sí, Tanto sí. el psicólogo como el el paciente, usuario ¿no? que hace uso. Claro, eso es lo que me pasa a mí, solo Claro. me pasa a mí, no le pasa Solo a nadie me pasa más, a mí en mi cabeza y no. Nos pasa a todos, ¿no? Sí. Le pasa al otro y nos pasa. Sí. Y mi trabajo va a ser efectivo como psicólogo trabajando en equipo, trabajando con otro que piense distinto, ¿no? Y hay cosas que tienen efecto. La cercanía, el cariño, el ver cómo responde, que eso la gente lo capta. Claro. Y responde bien a eso. Claro. Pues si le tratas con cariño y con empatía, que entiendes, te pones en su lugar, eso al final se entiende. Tal cual.
el amor cura, ¿no? Sí. El amor. El amor cura, sí. Yo estoy completamente seguro. El amor y el humor. Ajá, el humor Sí, también. también. Sí. Sí. Sí, yo siempre me lo tomo así, todo un poquito con humor, intento siempre reírme de todo y de mí. Chicos, creo que podemos dejarlo aquí. Ya hemos exprimido bastante. Creo que tampoco hace falta exprimir más el tema porque es un tema un poco sangrante, la verdad. Sí. Ajá. Ha sido un placer teneros aquí y escucharos. Ajá. Y nada, si queréis añadir algo más, este es vuestro momento. Ahora mismo, no sé, yo creo que he contado todo lo que se me ha No, ocurrido y yo- ahora mismo no... Yo agradecer a Alberto que dio el testimonio de lo que le pasó, Sí, que es muy difícil darlo en cualquier lugar y en un lugar público más todavía, ¿no? exacto. Sí. Y hablar de algo tan privado, ¿no? Como el sufrimiento, y hacerlo público me parece Muy valiente. muy valiente y muy, muy bueno. Sí, la verdad es que sí, gracias Alberto. Porque es verdad que había buscado a personas, de hecho iba a venir un amigo mío, pero no lo lleva bien esto, entonces pues le pregunté a varias personas, tú me dijiste que sí, gracias, te lo agradezco mucho. Sí, bueno, yo dentro de las personas afectadas me puedo considerar afortunado. Claro. Solo ha sido algo material lo que he perdido. Sí. Y he podido recuperar mi vida casi igual que estaba. Ya. Bueno, tengo trabajo creo que para varios años hasta que lo que era material se recupere, pero no era lo importante, ¿no? Ya. Bueno, pero está guay porque me pareces una persona con una alta sensibilidad y capaz de empatizar con muchas causas y esta es una de ellas y la verdad es que es muy honorable por tu parte querer dar tu testimonio y venir aquí ya y abrirte porque sí que es un tema bastante desgarrador y igual como tú sí que puedes, hay gente que no ha podido. Así que Alberto, gracias. De nada. Estás en tu casa, sabes que AFPEM es tu casa, la hiciste Sí. tú. y nada, Walter, aquí también te digo que muchísimas gracias por venir y participar. Gracias Se a ti. un puntazo. Ya, Nada, sabes que también es tu casa. Y nada, hasta aquí. Bueno, quiero decir que el día 21 tenemos la primera trovada entre iguales. Podéis seguirnos en redes sociales en @afpem_hortasud. ¿Qué más? Podéis ver en nuestra ropa, que tenemos una marca de ropa que se llama El Cable Cruzado, que también tiene su propio Instagram, @elcablecruzado salud mental, o @el Cable Cruzado, no lo sé ahora, pero buscadla. Y nada, hasta aquí el programa de En Voz Alta, ha sido un placer. Gracias chicos otra vez. Muchas gracias.